Como decía anteriormente los profesores, desde el inicio de la guerra el tema de la migración se ha utilizado como una manipulación mediática en contra del presidente Bashar al-Assad. Y si bien la guerra continúa, entonces continúan los desplazamientos, continúa la crisis de los refugiados, lo que ahora en un entorno un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque ya las naciones europeas llegaron a la conclusión de que no pueden sostener esa situación y quisieron hacer un pacto con Turquía. Este pacto con Turquía consiste en que van a devolver un gran % de migrantes a los campos de refugiados de Turquía a cambio de varias cosas, a cambio de que la Unión Europea le dé un paquete de ayuda financiera, a cambio de que la Unión Europea considere insertar a Turquía dentro del bloque regional, algo dentro de lo cual todavía se discute y varios países están en contra. Entonces esa es la solución aparentemente funcional que han encontrado para ver el tema de los refugiados, pero la crisis continúa. Los muertos en el mar continúan. Todo eso se sigue viendo de la misma manera y muchos de esos migrantes, como decían en el reportaje, están empezando la travesía sin saber que las fronteras están cerradas. Y cuando llegan a ese territorio de nadie es donde empieza a verse con una cara mucho más triste la crisis humanitaria que hay. De hecho, la mayoría de los migrantes, aunque continúan desde Afganistán, desde los países africanos, la mayoría continúan siendo sirios. Pero no son sirios que están en contra del gobierno y por eso se van. Son sirios que se quedaron sin casa. Son sirios que estaban en territorios ocupados por Al-Nusra, por el autodenominado Estado Islámico, y que entonces, si no tienen dónde estar, tienen que salir de ahí. Y esa situación está siendo utilizada en contra del gobierno, aunque la constitucionalidad siga funcionando de una manera bastante objetiva en medio del contexto de guerra que tiene Siria. Ahora, tú me comentabas hace unos minutos, antes de comenzar la mesa, de cómo también estos refugiados se estaban exponiendo a otros fenómenos peores, por ejemplo, el robo de órganos, una serie de abusos que son propicios en estas condiciones, ¿no? Hay una situación bastante terrible en estos campos de refugiados que, si bien no puede decirse a lo mejor que sea absoluta, que sea una mayoría, son casos que empiezan a ir en ascenso. Estamos hablando de informes que dan cuenta de robo de órganos en niños, porque los niños son esas figuras más sensibles, más vulnerables, que se pueden en un momento dado desapartar de la familia y que son utilizados como parte de ese mercado negro que aparece en este tipo de situaciones de catástrofe. Hay robo de órganos, hay abusos sexuales contra mujeres, contra niños, y todo esto está ocurriendo fundamentalmente en esos campos de refugiados de Turquía, donde la Unión Europea decidió que era el lugar más seguro para enviarlos. De hecho, hace poco el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, estuvo en Lesbos y vio que estaban devolviéndolos a Turquía y dijo que si bien Grecia no puede sostener la situación que tiene, tampoco esa es la solución, y que estaba en contra del acuerdo Unión Europea-Turquía, que creo que eso es un aspecto determinante, porque si Naciones Unidas está diciendo que está en contra, también Naciones Unidas tiene que brindar soluciones más viables. Y hace poco el representante permanente de Damasco en Naciones Unidas estaba diciendo: todas las reuniones que ha tenido la ONU para analizar la situación de la crisis humanitaria han estado marcadas por la politización, han estado marcadas por la presencia de los países que están patrocinando el terrorismo y han estado marcadas por la no solución al problema en Siria. Ahora, quiero aprovechar también y preguntarte por otra cuestión, y es la cuestión económica, la cuestión interna. Hace poco salió una noticia también de que la industria petrolera siria ha perdido alrededor de 60.000 millones de dólares, una cantidad de dinero considerable. Te pregunto, ¿esta crisis económica de alguna manera está condicionando también la Siria que puede existir después de este conflicto, si un día finaliza? Yo espero que finalice, pero bueno, sí, cuando finalice el conflicto, Siria va a estar devastada. Ya está en un gran % de su infraestructura devastada por completo. El petróleo es una de las bases económicas fundamentales, como mismo lo es el turismo, como mismo lo es la agricultura, pero si este gran % de migrantes está desplazándose fuera del país, es una fuerza de trabajo que está yéndose fuera, es un impacto en la economía. Estamos hablando también del petróleo que estaba usando para contrabando ilegal el Estado Islámico, que después que entró la aviación rusa y pudo bombardear y pudo desarticular toda esa red ilegal de contrabando, pero bueno, quedaron también destruidas las refinerías, toda esa infraestructura que abastecía al país. Se dice que los llamados apagones en Siria están
como son parte de la la orden rutina. del día. Sí, sí, hay más de 80% de la infraestructura eléctrica del país está destruida. La pobreza está marcada también porque al no funcionar la agricultura, el sistema de agricultura y de alimentos que deberían tener, están importando demasiados alimentos, pero alimentos que están marcados por el no posible paso entre fronteras, porque hay territorios que están ocupados por el gobierno, es decir, que están en poder del gobierno, y hay territorios como Raqa y como los demás que están en poder todavía de los terroristas, y esto está marcando el acceso a los alimentos, el acceso a las necesidades más viables que ellos necesitan para vivir. Sí, es un tema muy interesante y que seguramente en algún momento tendremos que ampliar un poco más, porque uno piensa en el futuro de Siria, que va a pasar un día si se acaba la guerra. Esto, la cantidad de mano de obra que se ha ido y la cantidad de créditos que va a tener que pedir ese país, No, y la endeudarse. deuda. Y la deuda que van a para tener muchos reconstruirse. países también. Exactamente, pero hablabas de